En este episodio de Marítima Informa, los hutíes han vuelto a aparecer en escena, recordándole al mundo que siguen teniendo la capacidad de golpear en uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta. Soy tu anfitrión y te doy la bienvenida a esta entrega especial en la que pondremos bajo la lupa lo ocurrido en el Golfo de Adén. El suceso que analizamos hoy no es un incidente aislado. Se trata del primer ataque confirmado desde julio y representa un nuevo capítulo en la guerra silenciosa que se libra en aguas internacionales. Vamos a desglosar qué significa para la seguridad marítima, qué consecuencias tiene en la economía global y, sobre todo, qué implica que un grupo armado decida atacar a un país que pertenece a la OTAN, lo que eleva la tensión a un plano mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Antes de comenzar, si eres nuevo en este espacio, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Aquí tratamos temas que rara vez llegan a los titulares generales, pero que afectan de manera directa a la economía mundial, al precio del transporte, a la logística de las mercancías y, en última instancia, a la vida cotidiana de millones de personas en todo el planeta. Lo que sucede en un estrecho, en una ruta o en un puerto distante, termina reflejándose en los costos de energía, alimentos y bienes de consumo. Dicho esto, entremos de lleno en los hechos recientes. El 29 de septiembre, el grupo de análisis de riesgos EOS Risk emitió un aviso urgente que rápidamente llamó la atención de la comunidad marítima internacional. A las 13:55 UTC, informaron sobre un ataque registrado en aguas del Golfo de Adén, una zona históricamente marcada por la piratería somalí, pero que en los últimos 2 años ha pasado a ser escenario de ataques con una tecnología muy diferente y mucho más peligrosa. El blanco en esta ocasión fue el Manur Bagrot, un carguero de bandera neerlandesa que navegaba por aguas internacionales. Según los reportes preliminares, el buque fue alcanzado por un proyectil no identificado, probablemente un misil balístico antibuque, un arma diseñada específicamente para destruir navíos en movimiento a grandes distancias. El impacto provocó un incendio inmediato y obligó a activar protocolos de emergencia y una operación de rescate internacional. Lo más preocupante no es solo el daño material, sino la confirmación de que los hutíes mantienen intacta la capacidad de desplegar armamento sofisticado en una de las rutas más transitadas del comercio mundial. Según informó Lloyd's List, uno de los medios especializados más reconocidos en el ámbito marítimo, el Manur Bagrot quedó completamente a la deriva después del ataque, flotando sin control a unas 128 millas náuticas de la costa de Yemen. La escena descrita era crítica. Un buque carguero de tamaño considerable, envuelto en llamas, sin propulsión, convertido en una amenaza no solo para la vida de su tripulación, sino también para otros navíos que pudieran transitar por la misma zona. 2 miembros de la tripulación resultaron gravemente heridos por la explosión inicial y el posterior incendio, según confirmó la misión naval europea Spides, desplegada en el área para garantizar cierta seguridad. Mientras tanto, el resto de los marinos, un grupo multicultural compuesto por rusos, ucranianos, filipinos y tailandeses, fueron evacuados mediante operaciones aéreas, una maniobra que requirió la coordinación de helicópteros militares y navíos de apoyo. Este tipo de rescates son extremadamente complejos, ya que deben realizarse bajo el riesgo latente de que nuevos ataques puedan repetirse mientras se lleva a cabo la evacuación. La Oficina Marítima Británica, que actúa como una suerte de centro de monitoreo global para incidentes en aguas de riesgo, reiteró de inmediato su advertencia. Todo buque que transite por el Golfo de Adén debe hacerlo con extrema precaución. Esa recomendación no es nueva. Está en vigor desde la captura del Galaxy Leader en 2023, cuando los hutíes lograron retener un buque de transporte de vehículos y su tripulación, marcando un antes y un después en la percepción de seguridad en la zona. Lo relevante ahora es que, pese a estas advertencias continuas, el Manur Bagrot navegaba sin solicitar escolta militar. La operación Aspides subrayó en su comunicado que el carguero no había requerido protección al momento de zarpar. Sin embargo, tras la llamada de auxilio, las unidades europeas respondieron de inmediato para salvar a los 19 tripulantes a bordo. Entre ellos, uno de los heridos fue trasladado en helicóptero a Djibouti en estado crítico, mientras que otro recibió atención médica de urgencia en un buque militar cercano. Por su parte, la empresa neerlandesa Spliezov, propietaria y operadora del carguero, confirmó en un comunicado oficial que la nave sufrió daños sustanciales tras el impacto de un artefacto explosivo. La onda expansiva generó un incendio interno que se propagó rápidamente, comprometiendo la integridad estructural del barco. El comunicado también buscaba enviar un mensaje de calma a las familias de la tripulación, asegurando que la mayoría de los marinos habían sido puestos a salvo. Sin embargo, la compañía admitió que la situación seguía siendo grave, ya que el buque continuaba ardiendo y representaba un riesgo tanto para la navegación como para la carga que transportaba. Además, recordemos que este ataque no solo es un golpe económico para la empresa, sino que también coloca bajo presión a los Países Bajos, que deben responder diplomáticamente a que uno de sus buques
haya sido atacado en aguas internacionales. Conviene detenernos un momento para entender qué tipo de barco es el Manur Bagrot. No estamos hablando de un superpetrolero o de un portacontenedores de los que mueven miles de TEUs, sino de un carguero multipropósito, una pieza fundamental dentro del engranaje logístico mundial. Forma parte de una flota de 6 unidades muy similares, diseñadas para adaptarse a múltiples tipos de carga. Este tipo de embarcaciones se utilizan como el comodín del transporte marítimo, pueden llevar desde maquinaria pesada y piezas industriales sobredimensionadas hasta contenedores, madera, acero en bobinas o productos agrícolas. Están equipadas con 3 grúas propias, lo que les da autonomía en puertos con infraestructura limitada. En el caso concreto del Manur Bagrot, la capacidad combinada de izado alcanza las 160 toneladas, lo que le permite cargar incluso componentes de aerogeneradores o material militar. Además, sus bodegas tienen sistemas de control de humedad, un detalle crucial para transportar mercancías sensibles, y cuentan con cubiertas desmontables que permiten modificar el espacio interior según la naturaleza de la carga. Con 142 metros de eslora y unas 12.000 toneladas de porte bruto, hablamos de un buque muy versátil, de los que suelen encontrarse en rutas no regulares, contratados por encargo para misiones puntuales. Son, en pocas palabras, el tipo de barcos que se adaptan a las necesidades de mercados secundarios o emergentes, moviéndose con discreción por todo el planeta. Los datos de tráfico marítimo disponibles en plataformas como Marine Traffic o Lloyd's Intelligence confirman que el Manur Bagrot había zarpado desde Djibouti con destino a Bombay, siguiendo la clásica ruta este-oeste que conecta el Cuerno de África con el subcontinente indio. Es importante subrayar que este itinerario no tenía nada que ver con Israel ni con territorios en disputa. El registro de propiedad, además, lo vincula de manera directa con intereses neerlandeses a través de la compañía Spleithof, sin ninguna evidencia de vínculos con empresas israelíes o con capital de países involucrados en el conflicto de Gaza. En otras palabras, no había ningún motivo aparente para que los hutíes escogieran este carguero en particular. Esto genera todavía más inquietud, porque significa que cualquier embarcación en la zona, independientemente de su bandera, propiedad o carga, puede convertirse en objetivo. Los datos de tráfico marítimo disponibles en plataformas como Marine Traffic o Lloyd's Intelligence confirman que el Manur Bagrot había zarpado desde Djibouti con destino a Bombay, siguiendo la clásica ruta este-oeste que conecta el Cuerno de África con el subcontinente indio. Es importante subrayar que este itinerario no tenía nada que ver con Israel ni con territorios en disputa. El registro de propiedad, además, lo vincula de manera directa con intereses neerlandeses a través de la compañía Spleithof, sin ninguna evidencia de vínculos con empresas israelíes o con capital de países involucrados en el conflicto de Gaza. En otras palabras, no había ningún motivo aparente para que los hutíes escogieran este carguero en particular. Esto genera todavía más inquietud, porque significa que cualquier embarcación en la zona, independientemente de su bandera, propiedad o carga, puede convertirse en objetivo. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué un grupo armado como los hutíes ataca un buque neerlandés, con bandera europea y con una tripulación multinacional? Oficialmente, los hutíes han repetido en numerosas ocasiones que sus ataques forman parte de una estrategia de represalia contra Israel y de solidaridad con Palestina. Sin embargo, este caso es un claro ejemplo de cómo la narrativa no coincide con la realidad. El Manur Bagrot no estaba ni relacionado con Israel, ni transportaba carga con destino a puertos israelíes, ni tenía accionistas israelíes. Aún así, lo atacaron. Lo más probable es que los hutíes intenten construir algún tipo de vínculo indirecto, aunque sea mínimo o dudoso, para justificar la acción ante su propia base política. Este patrón no es nuevo. En el pasado ya han acusado a empresas con accionariado minoritario extranjero de estar colaborando con Israel para legitimar ataques que, en la práctica, golpean indiscriminadamente al comercio internacional. Esto es lo que convierte este suceso en un asunto de primer orden. No se trata solo de un acto de guerra regional, sino de un desafío directo a las normas de seguridad marítima que sostienen el sistema comercial global. Lo ocurrido refleja un problema mayor y más profundo: la erosión progresiva de las reglas internacionales que durante décadas han regulado la seguridad en los océanos. La llamada libertad de navegación, principio fundamental del derecho marítimo, está siendo reinterpretada o directamente ignorada por múltiples actores. Y no se trata únicamente de los hutíes. En el Caribe, por ejemplo, buques vinculados a Venezuela han sido interceptados en operaciones estadounidenses que han generado controversia por no ajustarse a los protocolos tradicionales de inspección. En el mar de China Meridional, la flota de Pekín ha hostigado embarcaciones filipinas y vietnamitas, instalando barreras flotantes y creando zonas de exclusión no reconocidas internacionalmente. En el Báltico, Rusia ha sido acusada en repetidas ocasiones de arrastrar anclas deliberadamente para dañar infraestructuras submarinas de telecomunicaciones y energía. En todos estos casos, lo que vemos es un patrón
Cada país o grupo impone su propia interpretación de las normas, debilitando la autoridad de los marcos legales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El resultado es un océano cada vez más fragmentado y, por lo tanto, más peligroso para quienes dependen de él. El Mar Rojo y el Golfo de Adén representan uno de los mejores ejemplos de la fragilidad de este sistema. Se trata de corredores vitales por los que circula hasta un 15% del comercio mundial, incluyendo petróleo, gas natural, cereales y productos manufacturados. Cada día, decenas de buques atraviesan el estrecho de Bab el-Mandeb para conectar Asia con Europa y, de ahí, con el resto del planeta. Sin embargo, los ataques recurrentes han obligado a que cerca de un 10% del tráfico global desvíe su ruta hacia el Cabo de Buena Esperanza, alargando las travesías en más de 10 días de navegación. Esto significa más consumo de combustible, mayores costes de transporte, sobrecarga en puertos alternativos y un aumento considerable en las emisiones contaminantes. Para las navieras, supone además una presión logística que exige más barcos y más tripulaciones para cubrir los mismos contratos. Y para los consumidores, se traduce en precios más altos y en retrasos en la entrega de bienes que antes llegaban sin interrupciones. Pero quizá lo más inquietante sea el precedente que este patrón establece. Cada ataque exitoso contra un buque mercante envía un mensaje claro: un grupo insurgente, sin necesidad de controlar un ejército convencional ni una flota moderna, puede impactar de forma directa en la economía global simplemente atacando el transporte marítimo. Los hutíes están escribiendo un manual que otros grupos armados podrían imitar. Basta con observar lo que está ocurriendo en África Occidental, donde organizaciones criminales ya estudian métodos más sofisticados para atacar buques petroleros en el Golfo de Guinea. O en el sudeste asiático, donde células piratas con armamento cada vez más avanzado ponen a prueba las defensas de la región. La vulnerabilidad de las rutas marítimas es ahora evidente, y con ello aumenta la tentación de utilizarlas como herramienta de presión geopolítica. En cuanto a la reacción internacional, lo primero que hay que aclarar es que un ataque de este tipo no activa automáticamente el artículo 5 de la OTAN. Dicho artículo establece que un ataque armado contra uno de los Estados miembros debe considerarse un ataque contra todos, lo que obliga a una respuesta colectiva. Sin embargo, la jurisprudencia y la práctica diplomática han dejado claro que los ataques a buques mercantes de bandera nacional, incluso si ocurren en aguas internacionales, no se interpretan como un ataque directo contra el Estado. Si así fuera, ya estaríamos hablando de una guerra abierta en el Mar Negro tras los múltiples incidentes con buques europeos en la zona durante el conflicto de Ucrania. Eso no significa que el hecho carezca de importancia. Lo ocurrido debería encender las alarmas en Bruselas. La Unión Europea no puede mirar hacia otro lado cuando un barco con bandera de uno de sus países resulta atacado de manera directa. Es una erosión de la seguridad marítima en una de las arterias comerciales más estratégicas del mundo, y a largo plazo implica asumir más riesgos y costes para proteger el tráfico de mercancías que sostiene la economía europea. Conviene recordar que la última vez que presenciamos un ataque de este calibre en el mismo corredor marítimo fue a finales de 2024, cuando varios buques estadounidenses fueron alcanzados mientras se encontraban cerca de Djibouti. En aquel momento, la respuesta fue inmediata, con la intervención de fuerzas navales norteamericanas y el refuerzo de la presencia militar en la zona. Sin embargo, la situación actual presenta un matiz distinto. Los hutíes han reducido la cantidad de ofensivas en comparación con los primeros meses de 2024, pero lo que se observa ahora es un patrón más selectivo, y al mismo tiempo, más letal. Ya no disparan indiscriminadamente contra todo lo que cruza la ruta, sino que eligen objetivos concretos, maximizando el impacto político y mediático de cada ataque. Este cambio de estrategia es aún más peligroso, porque demuestra planificación y capacidad para adaptar sus operaciones. En el caso del Manurba Grot, todavía no hay imágenes públicas que permitan dimensionar el daño real tras el impacto. La información disponible indica que el buque continúa ardiendo y que la estructura está seriamente comprometida. Sin embargo, no está claro si acabará hundiéndose como ocurrió con el Magic Seas y el Eternity Sea, que fueron saboteados después de ser alcanzados, o si existe la posibilidad de que remolcadores militares o comerciales logren estabilizarlo y llevarlo a puerto seguro. La diferencia es crucial. Si el carguero se pierde, los hutíes sumarían un nuevo hundimiento a su historial, reforzando la idea de que pueden paralizar rutas marítimas vitales. Si en cambio el barco sobrevive, el mensaje seguirá siendo grave, pero menos devastador para la percepción de seguridad de la industria naviera. Lo cierto es que, con la información parcial que se tiene, la incertidumbre domina y las aseguradoras, las navieras y los gobiernos ya toman nota de lo sucedido para ajustar sus protocolos. Si este tipo de reportes te resulta útil y quieres seguir recibiendo análisis claros y directos sobre lo que ocurre en el transporte marítimo, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esa manera estarás al tanto de cada nuevo informe que publiquemos, en un momento en que los mares del mundo están experimentando cambios que afectan a todos.
desde los armadores y las tripulaciones hasta el consumidor común que nota las consecuencias en los precios finales. Comparte este vídeo con quienes creas que necesitan comprender mejor lo que está pasando más allá de los titulares. Y apóyalo con un me gusta para que el contenido llegue a más personas. Seguiremos muy de cerca lo que ocurra en el Golfo de Adén, en el Mar Rojo y en otros corredores marítimos que hoy son puntos calientes de tensión geopolítica. Cada ataque, cada escolta militar, cada desviación de ruta es un eslabón más en la cadena que conecta la seguridad marítima con la estabilidad económica global. Nuestro compromiso es mantenerte informado con datos verificables y análisis en profundidad, para que entiendas cómo estos acontecimientos impactan en el comercio internacional, en la logística mundial y, en última instancia, en la vida cotidiana de todos. El mar es un escenario de disputas invisibles, pero sus consecuencias son muy reales. Por eso aquí seguiremos contándote lo que otros no cuentan, mientras los océanos se convierten en el tablero central de la geopolítica del siglo XXI.